Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes de iniciar con la clase, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que quieran comentar antes de que iniciemos? Ejercicio 27, ¿de qué sección de ejercicios? Haya sección. Otra vez, ¿qué ejercicio? ¿Es el ejercicio 8 de cuál sección? Ocho de la 3.9. A ver, dice, suponga que 4x al cuadrado más 9y cuadrado es igual a 36, donde x y y son funciones de t. ¿Verdad? ¿Sí es ese? Ok.
Ok, entonces x y y son funciones de t. Si dy de t es igual a 1/3, encuentre dx de t cuando x es igual a 2 y y es igual a 2/3 por raíz de 5. Ok. ¿Y cuál es la pregunta? Porque aquí lo que es lo que hay que hacer, debemos derivar esta función utilizando regla de la cadena. Como cuando hacíamos derivación implícita, ¿no? Derivamos a los dos lados utilizando, bueno, derivamos a los dos lados con respecto de t. Así que si hacemos esto, tendríamos que si esta era la función que tenían que derivar, hay que derivar a ambos lados utilizando regla de la cadena y pensando que x y y son funciones de t. Entonces ponen aquí de t y también y derivan. Derivada de 36, ¿cuánto da? Derivada de 4x al cuadrado más 9y cuadrada, ¿cuánto da? Pensando en que x es una función de t y y es una función de t, como cuando lo derivábamos de manera implícita. Entonces, derivada de 36, 0, ¿no? Y aquí 2 por 4, 8, x por la derivada de x con respecto de t. Esa es la derivada de este, ¿no? La derivada de este, ¿cuál va a ser? 2 por 9, 18, y por la derivada de y con respecto de t. Y esto igual a 0, ¿no? Ahora, ya que tenemos esto, ¿qué más podemos decir? Ok, nos está dando algún valor de una de estas derivadas, así que podemos despejar la otra, que es la que nos están pidiendo para encontrar su valor. Nos daban el valor, no me acuerdo si de la x o de la y. Decían que de las dos, x igual a 2, y igual a 2/3 raíz de 5, y nos dicen que dy dt vale 1/3. Hay que sustituir en esta expresión que tenemos entonces toda esta información que es por ejemplo la que dan en el inciso A, hay que sustituirla aquí y despejar el que queda restante, ¿no? En este caso es este, y ya despejamos este y eso es lo que nos preguntan.
Eso en el inciso A. Y en el inciso B, pues es muy similar, ¿no? No sé si con esto queda claro lo que había, o lo que hay que hacer en este ejercicio, o si tienen alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos con la clase? Ok, pues si no hay dudas, vamos a ver una aplicación más de la derivada. Y esta aplicación se llama series de Taylor. Estos son los temas que vamos a ver aquí: series de Taylor, series de Maclaurin, teorema de Taylor, algunas gráficas de polinomios y algunas aproximaciones con polinomios. Bien, vamos a utilizar algunos conceptos que tal vez sean nuevos, pero espero que no les cause problemas. Resulta que en ocasiones algo que se llama serie de potencias, que es algo que tiene esta forma, está aquí, puede representar a una función en algún intervalo abierto, y pues esta R es mayor a 0, ¿no? Entonces, esa serie, pues si tomamos un número A, mi intervalo abierto, pues sería de esta forma, ¿no? Donde aquí está A más R, y aquí está A menos R, y resulta que esta expresión que tenemos aquí, pues nos sirve para representar una función f. Y hay una relación entre los coeficientes que aparecen aquí y las derivadas de la función f. No son números cualesquiera, hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Así que si empezamos a derivar la función f, ¿quién sería su primera derivada? Pues en el momento en el que tomamos la primera derivada, pues la derivada de una constante es 0, la derivada de la constante 1 por x menos a, que nos quedaría pues a es un número cualquiera, entonces nos va a quedar nada más la constante 1, luego la derivada del siguiente término, pues sería 2, C2, utilizando regla de la cadena, claro, por x menos a, y luego más 3C3 por x menos a cuadrado, y así nos vamos derivando, ¿no? Entonces, si derivamos una vez, tendríamos esto. Si volvemos a derivar, es decir, la segunda derivada toma esta forma. Si volvemos a derivar, la derivada toma ahora esta forma de aquí, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si evaluamos nuestra función x en el punto A, observen que por la forma que tiene nuestra función,
Si tomamos f de a, pues aquí va a ser a menos a. En todos los paréntesis queda adentro a menos a. Entonces, nos queda que f de a es igual a C0, ¿no? Luego, si evaluamos en la primera derivada, si evaluamos aquí cuando x es igual a a, es decir, evaluamos la primera derivada en a, pues también lo que queda dentro de los paréntesis es a menos a. Y entonces todas estas van a ser 0 y únicamente nos va a quedar C1. Por eso tenemos esto de aquí. Luego, si nos pasamos a la segunda derivada, vamos a tener que, si evaluamos la segunda derivada en a, pues aquí tendríamos una a. Y aquí también sería a menos a. Aquí ocurrió algo desafortunado. Aquí faltó quitar este, ¿no? Este no debería estar aquí. Y entonces si la derivada nos queda de esta forma. Y luego, pues este que es a menos a, este sí se hace 0 y entonces nos queda que la segunda derivada en a vale 2 factorial por C2. Y de la misma forma tendríamos que la tercera derivada evaluada en a sería 3 factorial por C3. Y de hecho, en general, vamos a tener que la derivada enésima de la función evaluada en a va a ser n factorial por esa constante Cn. Es decir, las constantes Cn cumplen esta igualdad, son igual a la derivada enésima de la función evaluada en a sobre n factorial. Y es a este tipo de esta construcción que se tiene aquí, se tiene lo que se llama serie de Taylor. Así que la serie de Taylor para una función es esta. Entonces, son derivadas y cuando tomamos el término 0, es decir, la derivada 0, pues va a ser la función evaluada en ese punto, ¿no? Sabemos que el 0 factorial es igual a 1 y esta expresión de aquí es la serie de Taylor y va a ser válida para todos los valores de x en algún intervalo de la forma a menos r, a más r, para r mayor a 0. Entonces, esta expresión de aquí es la serie de Taylor de la función f en un punto a. Y este es el tipo de cosas que vamos a estar revisando en los próximos días. En el caso particular, cuando la a vale 0, pues la serie de Taylor toma esta forma, donde pues como la a vale 0, aquí debe ir un 0, pero toma esta forma y cuando a es igual a 0, en lugar de llamarle serie de Taylor, le llamamos serie de Maclaurin. Así que la serie de Maclaurin va a ser un caso particular de una serie de Taylor cuando a vale 0.
Por otra parte, si tenemos una función que es diferenciable, la podemos desarrollar en serie de Taylor calculando los coeficientes, como nos dice esta fórmula. Esta fórmula nos va a dar los coeficientes de una función que sea infinitamente diferenciable. Y así podemos calcular los coeficientes y entonces vamos a poder expresar la función como una serie de este tipo. Vamos a ver el siguiente ejemplo para tratar de aclarar estas ideas. Vamos a suponer que nuestra función f de x es igual al logaritmo natural de x. Entonces vamos a tratar de investigar cómo va a ser la serie de Taylor de esta función. Entonces la idea va a ser que para la función f de x igual al logaritmo natural de x, vamos a tratar de escribir esta función de esta forma. A lo mejor es más fácil si lo vemos como está escrito aquí. Entonces, vamos a escribir la función y lo que queremos hacer es escribir nuestra función de esta forma. Pero ya sabemos que C0 va a ser a ver. Entonces, lo que nosotros queremos es escribir nuestra función f de x como una serie de potencias C0 más C1, x menos a, más C2, x menos a al cuadrado, más C3, x menos a al cubo, y así sucesivamente. Donde lo que sabemos es que cada uno de esos coeficientes los podemos calcular mediante la expresión que Cn es igual a Fn evaluado en A sobre n factorial. Así que vamos a calcular los primeros términos de esta expresión. Entonces, para esto, pues vamos a ver C0, ¿quién va a ser? C0 pues va a ser la función evaluada en el punto. Entonces, como nos están pidiendo A igual a 1 y nuestra función es el logaritmo, entonces C0 va a ser logaritmo natural de 1 entre 0 factorial. Y calculamos, el logaritmo natural de 1 vale
¿Cuánto? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Cero, ¿verdad? Entonces sería 0 entre 0 factorial, que es 1, nos da 0. Espero no les importe si voy borrando de aquí los coeficientes que vamos encontrando abajo. Entonces, aquí nuestra función es logaritmo natural de x y el valor que encontramos es 0. Vamos con el siguiente coeficiente. Coeficiente 1 va a ser la primera derivada de la función evaluada en el punto dividida entre 1 factorial. Es decir, debemos derivar el logaritmo natural, lo derivamos y lo evaluamos en a. 1 factorial ya sabemos que es 1. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? Uno sobre x. Entonces, 1 sobre x lo vamos a evaluar en x igual a a. Pero nuestra a vale 1. Entonces, lo tenemos que evaluar en 1. Entonces, si tomamos x igual a 1, pues esto va a ser 1. Quiere decir que el coeficiente 1 es 1. Y aquí es x menos la a vale 1. Pasamos al coeficiente 2. Para el coeficiente 2 vamos a necesitar la segunda derivada de la función evaluada en a dividida entre 2 factorial. Así que necesitamos la segunda derivada del logaritmo. Y aquí tenemos la primera derivada. ¿Cuál es la segunda derivada del logaritmo? Aquí me habían dicho que la derivada, la primera, era 1 sobre x. La segunda derivada, pues es la derivada de 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Y por ahí va un signo negativo, ¿verdad? Menos 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Así que si esto lo evaluamos en a y nuestra a vale 1, ¿cuánto nos quedaría? Si sustituimos a igual a 1,
nos va a quedar 4. Menos 1, ¿verdad? Así que aquí ponemos menos 1. Vamos ahora con el coeficiente 3. El coeficiente 3 va a ser la tercera derivada de la función evaluada en A sobre 3 factorial. Ya tenemos aquí primera derivada, segunda derivada. Vamos por la tercera derivada. ¿Cuál es la tercera derivada del logaritmo? ¿2 sobre x al cubo? ¿Y aquí hay algún signo o algo así o no hay nada? Nada más es así. Es positivo, ¿verdad? Porque va a ir alternando de signo positivo, negativo, positivo. El siguiente va a ser negativo, ¿no? ¿Ok? Ahora, si evaluamos esto en A igual a 1, pues nos va a dar 2, ¿no? Entonces tendríamos 2 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, pues nos queda 1/3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así que podemos quitar este de aquí. Podemos poner aquí 1/3. Y el otro era 1/2, ¿verdad? No sé por qué no lo puse. Ok, vamos 1/3. Ya calculamos el tercero. ¿Quién será? Me ayudan a calcular los siguientes en lo que ya está a punto de cortarse esta primera parte de la sesión. Mientras restablecemos la conexión, me ayudan a calcular C4 y C5, por favor. Y aquí ya le podemos poner también el 1. Entonces, ¿me ayudan con estos dos?